Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a tener una charla muy interesante acerca de la llamada industria del software junto a Luis Robbio. Luis es CEO y cofundador de Bellatrix Software, una compañía con centros de desarrollo y oficinas en Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. De profesión ingeniero electrónico, antes de convertirse en un emprendedor, ocupó posiciones jerárquicas en la compañía internacional IMSA. Junto a los cofundadores de Bellatrix, que bueno, después le vamos a preguntar quiénes son, supongo que los conoce muy bien, Luis fue seleccionado como un emprendedor Endeavor en 2013 y reconocido con el premio EY al Emprendedor del Año en 2017. También en 2017 los cofundadores de la empresa recibieron el premio IDEA a la excelencia institucional en Argentina. Y en 2018 Luis fue reconocido como Ejecutivo del Año por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza. En redes pueden encontrarlo en LinkedIn y en la web de Bellatrix. A ambas voy a dejar los links en las notas del episodio. Luis, bienvenido a Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción. Vale la pena comentar que esta es una empresa familiar en serio, la hicimos entre mis dos hijos y yo, así que estuvo bueno tu comentario de seguramente conoce bien a sus socios, sí. La verdad que ha sido un gusto armar una empresa con mis hijos. Y a diferencia de algunas empresas típicamente familiares, en este caso en particular la fundamos los tres. No es que papá empezó y vinieron los chicos después, sino que cada uno tenía su profesión, su medio de vida y vimos una oportunidad y nos juntamos y la llevamos a cabo, ¿no? Y respecto de la empresa en sí, Luis, por lo que tengo entendido, la empresa nace en 1993 y fueron como dando un viraje, digamos, no exclusivamente dedicada al software, fueron dando un viraje y ese viraje se profundizó y cambió completamente, digamos, lo que era la empresa en un periodo muy traumático para Argentina, que fue el periodo entre 2001 y 2002. ¿Nos contás un poco los orígenes de la empresa y ese cambio que fueron dando Sí, y por qué en 2002? Este arranque del 1990 y algo estuvo relacionado fundamentalmente a mi profesión. Yo soy ingeniero electrónico. De la época en que los ingenieros electrónicos nos movíamos entre el hard y el soft sin ninguna vergüenza, digo yo. Todavía no había las especializaciones que hay hoy día y la empresa estaba basada en automatización y control. Y la verdad que nos iba bastante bien. Estábamos tomando proyectos cada vez más importantes en distintos lugares del país. Nos focalizamos mucho en automatización. Después tuvimos un pequeño giro y nos especializamos muchísimo en sistemas de detección y extinción de incendios en áreas súper peligrosas como destilerías. Y nos iba yendo muy bien y en el 2002 se nos cayó todo al suelo porque estábamos absolutamente enfocados en el mercado interno que prácticamente desapareció. Lo nuestro estaba relacionado con inversiones. Es decir, cuando alguien invertía tenía que hacer cosas de automatización, de control, de prevención y ahí estaba el Bellatrix original que se dedicaba a eso y que de golpe se encontró con que se quedó sin ningún mercado. Teníamos 30 y tantas personas trabajando en la micropyme esta y de golpe nos quedamos sin nada, pero literalmente sin nada. Entonces tuvimos que achicarnos, nos quedamos mi otro socio que no era de la familia, la secretaria y yo, y hacíamos reuniones
diciendo que éramos demasiados todavía, porque la verdad que fue espantoso. Pero, bueno, esta es la virtud de los empresarios argentinos, ¿no? Que viendo que se caía el mundo encima, dijimos ¿para dónde vamos? Y era un modelo exitosísimo el de India, de vender desarrollo de software en Estados Unidos. Y bueno, yo había tenido la suerte a través de mi empleo en NIMSA de viajar mucho por el mundo, y yo sabía que los ingenieros de software de Argentina no tenían nada que envidiarle a ninguno. Y veía que la India tuvo una explosión en este negocio, y dijimos, ¿y por qué no lo intentamos nosotros? Esa fue la primera visión de la empresa. Y la segunda visión fue, nos fue muy mal porque nos centramos en el mercado interno y dijimos, no tenemos que cometer ese pecado de nuevo. Así que por 10 años creo que Bellatrix no tuvo clientes en la Argentina, ya fue casi como el exceso de... Y dijimos, el mercado de consumo más importante del mundo en desarrollo de software es Estados Unidos. Nosotros queremos trabajar no dependiendo del mercado interno argentino, y allá vamos a Estados Unidos, y bueno, con alegría, entusiasmo y sin tener muy claro todo lo difícil que iba a ser eso, ¿no? Porque la verdad es que... Pero bueno, yo creo que cuando uno... Yo digo, dicen que hace falta para hacer algo así interesante, inspiración, transpiración, y yo le agrego y desesperación, porque uno siente que el agua le llega acá y que tiene que motivarse, que tiene que pelearla y que tiene que perseguir esa idea. Y bueno, eso fue lo que hicimos. La verdad que fuimos muy obsesivos. Y la otra cosa que dijimos, estamos trabajando con empresas del primer mundo. Entonces el tema de la calidad, que a veces en la Argentina no se le presta la atención debida, fue central desde el día cero. Entonces, exportar, calidad y jugar en las grandes ligas. Y arrancamos, creo, de aguateros de las grandes ligas, pero ya entramos en las grandes ligas. Así que, y hoy día suena como la gran visión y qué sé yo, y la verdad es que fue, como digo, inspiración, transpiración y desesperación. Teníamos que hacer algo, teníamos que salir adelante. Esa es un poquito la historia del arranque de la empresa. Eso fue un jueves o un viernes. Dijimos el lunes arrancamos desde cada uno de su casa y fue increíble. El lunes al mediodía estábamos operando normal. Creo que fue un tema de estar preparados, de tener una conciencia de que lo nuestro lo permite, obviamente, pero también muchos que estaban en el mismo rubro los pescó descalzados. Realmente estoy muy orgulloso de lo que pasó porque fue increíble. Y bueno, fue increíble desde el punto de vista de operar con los clientes, que hoy todavía Estados Unidos ha de ser el 80% de la facturación nuestra. Absolutamente suave, sin cosas súper menores. Se me rompió la fuente de mi computadora, tengo problemas para salir a buscarla, pero cosas absolutamente menores. Así que desde ese punto de vista, y está el paradigma que, como vos bien dijiste, se rompió, de que uno tiene que estar en una oficina para ser productivo. Y esto a mí me entusiasma desde el punto de vista de que esta rotura de paradigmas le pega a algo que a mí, que es una obsesión mía, que es el tema de la educación. La verdad es que
no gastamos poco en educación, pero gastamos muy mal en educación. Y creo que este puede ser un punto de pivote de este tema si lo sabemos aprovechar. Es decir, es una crisis grave, pero quienes se suban a la transformación que va a impactar después de esto, bueno, pueden tener sus frutos, ¿no? Miren lo que fue el e-commerce. En la Argentina explotó por 4. Y yo recuerdo empresarios mendocinos que yo conozco que les decía, no podés estar afuera del e-commerce, vos ya tenés, y no, ya voy a ver, bueno, la están pagando muy caro, ya voy a ver, porque la verdad que el que estaba y explotó. Entonces, sí, yo creo que van a haber, o sea, hay un antes y un después. Sin dudas. Y Luis, mencionaste un tema que tenía planeado preguntarte, que es, sé de tus inquietudes respecto de la educación. Quería que nos cuentes un poco cómo ves, qué reformas crees que tendrían que pasar, cómo ves la relación hoy por hoy en Argentina y quizás en otros países de América Latina que vos conozcas, donde ustedes operen, entre, digamos, empresa, emprendedorismo por un lado y educación por el otro. Bueno, yo soy un crítico muy fuerte del sistema educativo, pero porque quisiera que fuera mejor, no que fuera más chico. Tanto mis hijos como yo somos un producto de la educación pública. Sería muy cínico si ahora hablara mal de la educación pública. Yo vengo de una familia muy humilde y gracias a la educación pública tuve mis títulos y lo mismo pasó con mis hijos. El tema es que cada vez siento que la sociedad va por un lado y la educación va por el otro. Se han hecho como silos intocables y Bellatrix tiene una presencia formidable en Mendoza. Hemos sido lejos la empresa más grande del medio y sin embargo hay universidades estatales que han lanzado carreras y no han sido capaces de invitarnos a participar en la currícula. ¿Qué quieren que enseñemos? ¿Cómo le aseguramos a estos chicos inserción laboral cuando se reciban? Es como que vamos por caminos separados. Y no es menor la inserción laboral de los chicos porque en el fondo es la justificación de la plata que se gasta en la educación. Es lo que la sociedad pone. Y si lo que generamos son profesionales frustrados, hemos malgastado el dinero. ¿Cómo le parece que tendría que haber te parece, perdón, que tendría que haber una interacción mayor con la empresa? ¿Se te ocurren algunos modelos de otros países que pudiéramos imitar? Yo la verdad que hablo con absoluta tranquilidad porque hay muchas veces que dicen las empresas no se arriman al sistema educativo. Bueno, no es el caso de Bellatrix. Quisimos participar de los enunciación de carreras y el sistema educativo tradicional, estatal, es como que le pone una barrera, ¿no? Porque ustedes van a tender a hacer las cosas que le conviene a la empresa. ¿Y qué tiene de malo si la empresa es una empresa del medio? Pero yo creo que esto se ata con otro prurito, que es que el empresario es un tipo complicado para la sociedad, entonces tenemos que estarle poniendo continuos frenos. Y yo creo que sí, que hay empresarios malos, como hay políticos malos, pero también hay empresarios buenos. Y cuando metemos a todos en la misma bolsa, le hacemos un daño al país. Yo creo que la educación pública es una manera honesta de cambiar la sociedad y de darle oportunidades a la gente. El tema es que políticamente no da réditos porque es lenta. Ahora, los cambios que genera la educación son para siempre. Es la vieja, el comentario de dar de comer o enseñar a pescar, ¿cierto? Esta es la misma. Pero políticamente tiene su retorno lento, entonces cada vez más es más simpático cortar cintas que invertir en educación porque esa plata que sale del presupuesto que yo manejo
va a recibir el beneficio otro señor que no soy yo. Entonces, nos hemos quedado sin estadistas. Yo creo que los estadistas son los que tienen esa visión y solamente nos maneja el país gente que está mirando las encuestas y los votos, nada más. ¿Te da esperanzas que por ahí, quizás por el lado de la tecnología, podamos hacer una reforma educativa, digamos, sin la intervención de los políticos, quizás? Yo no quiero estigmatizar la política. Yo creo que la política es un instrumento de cambio de las sociedades. Yo estoy hablando mal de la mala política, no de la política. Me parece que de eso se trata, ¿no es cierto? Y volviendo un poco al trabajo de Bellatrix, sé también que, digamos, una de tus obsesiones siempre ha sido mantener un grado alto de innovación dentro de la empresa. ¿Nos podés contar un poco al respecto de eso? Sí, cómo no. Yo digo, uno tiene que unir las palabras con las acciones para ser coherente, ¿no es cierto? Si no es cínico, hipócrita. Cuando empezamos a trabajar en Bellatrix y nos pusimos de foco trabajar con Estados Unidos, nos dimos cuenta que no había mucha gente en Mendoza que hablara bien inglés. Y la verdad que los programadores tienen que interactuar mucho con los clientes. Manos a la obra. Creamos el Instituto de Inglés dentro de Bellatrix, que llegó a tener 6 o 7 profesores. Como habían algunos chicos vagos que no invertían tiempo propio en aprender inglés, finalmente tomamos la decisión de pagar las horas como si estuvieran trabajando, llevar a los profesores a la clase y lo último que nos faltó fue ponerle una pistola en la cabeza. Y bueno, milagro, gente que entró a Bellatrix que no sabía decir yes, hoy día habla fluidamente con los clientes. Y ese es un orgullo empresario y es un orgullo como que uno cambia al medio, ¿no es cierto? Hoy hay un montón de gente que habla inglés fluido y esos son beneficios que quedan para la sociedad, no solo para el empresario. Y ustedes también una política que siempre han tenido, digamos, es la de invertir mucho en sus propios recursos humanos. Bellatrix, hasta donde tengo entendido, tiene mucha menos rotación de empleados que el resto de las empresas. Rotación, hemos salido, hay una institución que se llama Great Place to Work, supongo que la habrás escuchado nombrar, que nos ha rankeado siempre muy alto. Y hemos tenido un programa, te diría que en los últimos quizás 10 años, nos propusimos generar programas de capacitación interno que dieran no menos de 100 horas por persona por año. Esto es una locura desde el punto de vista empresarial, porque te aseguro que empresas muy grandes, muy poderosas, invierten 30, 40 horas y nosotros llegamos a las 100 horas y las mantuvimos por muchísimos años. Dentro de esas 100 horas están a lo mejor el 40% del inglés, pero después hay capacitaciones tecnológicas duras, lenguaje, y hay capacitaciones blandas de management, de relacionamiento, de liderazgo. Y bueno, yo soy un testigo de que la educación paga. Hay muchas veces que me dicen, ¿cómo hicieron esa empresa desde Mendoza? Pero primero, casi que ofende, los mendocinos no tenemos un rótulo de zapallos, tenemos las mismas oportunidades, no, pero es que desde Buenos Aires las cosas son más fáciles, sí, pero tenemos cosas para compensar desde el interior. Esa es una pregunta muy interesante y quizás para los que nos están escuchando quiero aclarar que Argentina es un país en muchos aspectos lamentablemente muy concentrado. Yo tampoco soy de Buenos Aires y digamos está siempre esa sensación, nosotros tenemos un dicho en broma que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires y esa es un poco la sensación. ¿Cuáles son las fortalezas que vos encontraste de
montar semejante empresa junto a tus hijos, bueno, y todo el staff, desde Mendoza, desde el interior de Argentina, no desde la capital? En realidad, como pasa con tantas cosas en la vida, lo que parecen decisiones estratégicas en el largo plazo, fueron producto de que somos mendocinos, acá teníamos la empresa. Lo que sí después empezamos a percibir era, porque hay un momento en el que primero nos fuimos a China, a probar suerte de abrir una empresa en China, después fuimos a Perú a abrir la empresa, no fue bien en China, nos fue mal en China. Después abrimos en Perú, después abrimos en Colombia. Pero yo te diría que empezamos a poder comparar y apreciar y dijimos, ¿qué tiene de bueno Mendoza? Y bueno, la lealtad de la gente, las ganas de estudiar, la posibilidad que le damos a gente de Mendoza de viajar al primer mundo, a conocer, a especializarse. Yo siempre les digo a los chicos, los clientes más importantes que tenemos son los que nos exigen y nos enseñan. Y bueno, eso también queda acá en la sociedad, ¿no es cierto? Y realmente Mendoza, la gente es agradecida de estas cosas. Y respecto de lo que mencionabas, que los clientes exigentes son los mejores, ¿te parece Sí. que un poco también tus competidores te ayudan a ser mejor también? Yo creo que son las dos patas que te empujan a no bajarte del tren y he tenido el orgullo de que empresas muy grandes nos han dicho, ustedes son muy buenos. La verdad que, y no es casualidad, no es porque nos peinemos bonito, es porque hemos trabajado con la gente, la hemos capacitado, hemos hecho todas las certificaciones que hacen falta para que te tengan respeto en el mundo en el que nos movemos. Y te puedo poner, por ejemplo, una empresa cliente nuestra muy grande que tiene, creo que dijeron la otra vez que tienen 2.000 bancos en el mundo de clientes. Dijo, queremos certificarlos a ustedes para proyectos más críticos. Entonces les vamos a hacer una investigación que tiene que ver con la fortaleza de la empresa y con los dueños. Se tomaron un año. Yo decía en chiste, miraba abajo de la cama a ver si había algún agente de la CIA o algo, porque ¿qué pueden hacer en un año? Y bueno, y también pasamos un test de esos, ¿no? Que a uno siempre le generan un poco de ansiedad. Así que sí, creo que la obsesión por hacer las cosas bien. No siempre te salen bien, pero tenés la obsesión de hacerlo, ¿sí? Luis, operan, digamos, tienen centros de desarrollo en Argentina, en Colombia y en Perú. ¿Qué nos decías hace 20 años prácticamente, 2001, 2002, decías, en Argentina hay muy buenos ingenieros electrónicos, no tienen nada que envidiarle a los indios? ¿Cómo ves los recursos humanos en esos tres países donde ustedes operan? Mira, la verdad es que siempre las comparaciones son odiosas, ¿no es cierto? Pero nos fue fantásticamente bien. Vamos a ir por parte. En China, eh, la verdad es que nos topamos con el temor de los clientes por el respeto a la propiedad intelectual. No es un tema menor, nosotros no lo valorizamos en la justa medida y creo que fue uno de los componentes. La otra, en general, el asiático es muy de conducta militar. Dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Y eso no es muy bueno para la innovación. Cosa que en Perú encontramos de otra manera y que nos permitió, primero, vale aclarar, en agosto del año pasado
Bellatrix se vendió a Globant. Y bueno, cuando Globant mira a Bellatrix como un potencial, con algún potencial atractivo, respeta muchísimo lo que habíamos hecho en Perú, por ejemplo. Y el peruano quizás es menos discutidor que el argentino, pero con muchísimas ganas, diría que hasta más ganas de aprender que el argentino. En Perú la educación cuesta, entonces lo que cuesta se valora. En Argentina la educación gratis a veces tiene el problema de que no se valora suficientemente. Y Colombia diría que es un mix entre los dos países, ¿no? Entre Argentina y Perú. ¿Y en Argentina notás un deterioro de los recursos humanos, sobre todo dentro de lo que compete la industria del software, o lo ves bien todavía? La verdad es que sería injusto si digo que hay un deterioro. Lo que sí ha pasado es que el sistema educativo no ha sido capaz de crear la cantidad de gente que nosotros necesitábamos. Entonces lo que nota el empresario es que hoy los chicos están como más demandantes de cosas y a veces no está alineado el seniority real con sus expectativas, porque es como que le genera esto una aceleración en su carrera, la falta de recursos humanos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfectamente. Y mencionaste hace un ratito el tema de Globant. ¿Nos podés contar un poco cómo fue el proceso de fusión con Globant y qué lo llevó a tomar una decisión tan trascendental para Bellatrix? Con la gente de Globant nos conocemos hace, no sé, desde el 2000, más de 10, 12 años. Nuestro primer punto de encuentro fue pertenecer ambos a Endeavor y adicionalmente, anecdóticamente, la gente que manejaba Endeavor en los primeros años tenía la mentalidad, por lo menos en Argentina, de que la organización Endeavor de Argentina solo podía tener una empresa por cada especialización. Ya estaba Globant dentro de Endeavor y a mí me dijeron, la verdad que sería bueno que Bellatrix entre dentro de Endeavor. Y cuando yo apliqué me dijeron, ya está Globant. Digo, pero ¿qué clase de organización emprendedora es esa que expele a los demás? Sí, no, así son las cosas. Digo, wow. Hubo cambio de mandos en Endeavor Argentina y volví yo a, pues si hay algo que me distingue es que soy cabeza dura. Y volví a la carga y me dijeron, la verdad que nos sorprende esa iniciativa, pero en todo caso preguntémosle a Globant si tiene problemas. Y ahí tuvieron un primer gesto de decir, la verdad que nos parece absurda la iniciativa. Y ahí fue que nosotros entramos a Globant y ahí fue que nos conocimos. Bueno, Globant ha tenido un desarrollo extraordinario. A diferencia nuestra, ellos aceptaron en una etapa bastante temprana inversores externos y nosotros siempre hicimos las cosas con nuestros propios fondos. Entonces el crecimiento de ellos fue explosivo, muy bien hecho. Y bueno, llegó un momento en el que Bellatrix empezó a estar en el foco de empresas que se dedican a la compra y venta de empresas. Y nos empezaron a llegar propuestas. Y las propuestas fueron de empresas de todo el mundo. Pero estoy hablando de Rumania, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Y siempre estábamos con la idea de no tenemos interés, no tenemos interés. Y después vimos que se estaba un poco concentrando nuestra industria. Y adicionalmente, en una charla con mis hijos, yo les dije,
che, yo en algún momento tengo que bajar un cambio porque la verdad es que estoy ya con edad como para ir pensando, no digo de retirarme totalmente, pero... Y bueno, esa conjunción de bombardeo de oferta del exterior, que nos viajamos muchísimo, charlando, viendo, vimos que la empresa estaba recibiendo una valorización que nos parecía muy justa y habiendo avanzado con gente del exterior, yo les dije a mis hijos, tenemos un deber de gratitud con la gente de Global, de contarles lo que estamos haciendo para que no se queden afuera y participen también de esto. Y cuando lo llamé al CEO, me dijo, wow, qué sorpresa, y se subieron inmediatamente a esta negociación. Y bueno, la verdad es que no solo fue un tema de dinero, sino también fue a dónde dejamos a nuestra gente para que culturalmente haya un buen fit. Y lejos era Globant la empresa que mejor se adaptaba a la cultura de Bellatrix. Cosa que no hubiera pasado, también se nos arrimó gente de la India. Estoy seguro que con la India hubiera sido terrible el gap. Con Alemania no tanto, pero también. Entonces, bueno, finalmente en las negociaciones avanzamos con Globant y bueno, estamos ahora terminando nuestro periodo de transición y bueno, creo que ha ido razonablemente bien porque hay una alineación cultural muy grande. Y para ir terminando, te quería hacer una consulta respecto de la coyuntura actual en Argentina y sobre todo lo que tiene que ver con la ley la ley de la economía del conocimiento. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves que las cosas que está haciendo el gobierno al respecto? ¿Y qué panorama te parece que va a tener la industria del software este año? Bueno, creo que han habido pocas cosas en la Argentina que han sido capaces de unir a los distintos segmentos políticos. Y una de ellas ha sido nuestra industria, que la genera un gobierno, la genera Néstor Kirchner con La Baña. Entra la señora de Kirchner y la ratifica. Se vuelve a extender en el segundo periodo de ella. Entra Macri y la vuelve a ratificar. Y después dice, bueno, tenemos que hacer una ley nueva por distintos cambios. Y se aprueba con una mínima minoría en diputados y con mayoría absoluta en senadores. Entonces, esto es una política de Estado. Si esto no es política de Estado, ¿qué es? ¿No es cierto? Y bueno, con muchísima sorpresa, la ley entraba en vigencia el 1 de enero de este año y con muchísima sorpresa vemos que dijeron hay algunos detalles técnicos que ajustar y bueno, esos detalles técnicos que hicieron que para mí eran menores, hicieron replantear toda la ley, volver a negociar por meses. La ley nueva preveía un puente con quienes estábamos desde la ley anterior y hoy nos hemos quedado, estamos digamos en un limbo desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista de los beneficios. Entonces, uno asume que van a continuar las cosas, va haciendo balances, ya hay gente que está cerrando balances ahora y dice, ¿tengo el crédito fiscal o no lo tengo? ¿Cómo cierro mi balance? Así que con mucha preocupación de que una cosa porque han habido muchas promociones y la verdad que uno que tiene el concepto de que el Estado se meta lo menos posible, creo que en este caso tiene la validez de mostrar los resultados de una promoción bien hecha
y con resultados concretos. No es una promoción que está viendo a ver qué resultados produce. Hay resultados para mostrar. De la nada convertirse en el tercer exportador de la Argentina, el complejo del software, y en algunos lugares, en algunos momentos fue el segundo exportador. Pero con una generación neta de divisas. El complejo automotriz es el segundo o el tercero, pero deficitario desde el punto de vista del intercambio, del balance comercial. El nuestro es extremadamente positivo en el intercambio comercial. Y además, si vos vieras un balance nuestro, creo que el 80% de nuestros ingresos va a parar a sueldos. Es decir, el derrame que tiene nuestra industria es enorme. Así que estamos preocupados, estamos muy preocupados por este tema. Entiendo y comparto tu preocupación. Y antes de dejarte, y primero agradecerte nuevamente tu tiempo, tu gentileza. Ojalá te podamos molestar en alguna otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. Y antes, te quiero dejar las últimas palabras, lo que quieras decir, y preguntarte sobre todo, digamos, ¿qué motivos ves en un país tan castigado como Argentina para ser optimista? Porque pese a todo, por ejemplo, Argentina cuenta con varios unicornios, Globant es uno de ellos. Hay cosas, digamos, en las que todavía podemos estar contentos. Te voy a corregir, no es un país castigado, son cosas autoinfligidas, lo cual lo hace todavía peor. Entonces, mi reflexión es, soy un defensor a ultranza de esta industria por el efecto derrame que tiene, porque es una de las pocas industrias en donde podemos meter las narices en proyectos de punta del mundo. Y esto vuelve otra vez a que esta industria crece, se lo solidifica y tiene impacto cuando hay un sistema educativo que lo apoye. Esta es la materia prima nuestra. Lo cual es otro círculo virtuoso. A nadie le va a parecer mal que haya una buena educación en el país. Muchísimas gracias, Luis, de nuevo. Mil gracias a cada uno de los que nos acompañó a través de YouTube, a través de podcast. No olviden suscribirse a través de cualquier plataforma o a través del canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.